Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un nuevo episodio más. Solo deciros que los que están suscritos a la newsletter en deideanegocio.es ya sabrán todo lo nuevo y los invitados que están por llegar. Se viene cosa y de la buena. Además, os estoy preparando una sorpresa para mandaros por email, que os va a gustar, estad atentos. También quería agradecer a mis colegas de Maimono, aquí, por cederme esta camiseta. La verdad que me flipa el tejido y el tacto. Gracias. Hoy os traemos a un pedazo de emprendedor que nos va a contar una historia muy loca, porque ha montado un proyecto aliándose con un neurocirujano, que también es un crack, y han montado un proyecto increíble, como digo. La historia es muy loca. Agradecerte de nuevo que estés siempre ahí, apoyándonos, escuchándonos. Dale a seguir en la plataforma donde nos estés viendo en este momento, y no me enrollo más porque Ignacio, un pedazo de crack, vamos a aprender mucho, yo ya lo digo, lo está esperando. Muy buenas familia, hoy os traigo a un emprendedor de los que me gustan a mí. ¿Y por qué? No solo por todo lo que hace, sino también por su transparencia a la hora de hablar de sus conocimientos en este mundillo, contando la parte bonita y no tan bonita de estas cosas. Además, tengo que decir que cuando yo me aficioné a esto de los podcasts, el suyo estaba entre mis top 5, se llama Spoiler Podcast. Y la verdad que me ha servido de inspiración, así que públicamente te doy las gracias, Ignacio. Como anécdota, seguramente si buscas en Twitter verás algún mensaje mío pidiéndote consejo hará ya 1 año y medio por lo menos. Así que ahí está la prueba. Y lo dicho, ahora me dirijo a vosotros, a los que nos estáis escuchando. Yo de ti me quedaría porque Ignacio nos va a hablar de su historia, de cómo pasó distintas ideas que un día le rondaron la cabeza a negocio y de los proyectos súper interesantes que tiene actualmente entre manos. Para mí es un placer tenerte aquí, Ignacio, así que bienvenido. ¿Qué tal estás? Joder, placer mío. Muchísimas gracias por la introducción. Y, hombre, claro que me acuerdo de los mensajes. Y es que al final en Twitter tampoco tengo mucha gente, así que más o menos te tengo ahí en el radar. Y, ostras, es un placer haber vivido el nacimiento de este podcast y que ahora me invites. Así que muchísimas gracias. Sí, la verdad que guay porque, como te digo, me sirviste de inspiración en esos paseos diarios que yo me hacía por las tardes. Aprendí mucho de ti, de la transparencia a la hora de contar las cosas, del mimo que tienes en tus proyectos, enfocado en el tema de diseño, de emprendimiento. Y seguramente vamos a aprender hoy muchísimas cosas que tienes que contarnos. Así que, pero antes de meternos en proyectos y negocios, me gustaría conocerte a ti de forma más personal. Así que si te gustaría contarnos quién es Ignacio Verges, de dónde eres, dónde vives. Pues yo soy Ignacio Verges, soy de un pueblo al lado de Zaragoza que se llama Fuentes de Ebro, que es un pueblo pequeño de 4.000 y pico habitantes. Pero está muy cerca de Zaragoza, está a 20 y pico kilómetros. Entonces yo estudié ahí ingeniería de diseño industrial en Zaragoza. Eh, es como que no es que haya tenido las cosas clarísimas desde el principio, pero de hecho en su día yo quería ser ingeniero, pero no tenía muy claro el qué. Y fue en segundo de bachiller así descubrí, sí que he tenido siempre esa parte que a día de hoy sigo manteniendo entre la ingeniería, la parte más matemática, digamos, ¿no? Más de ciencia Ujú. y la parte más artística. Siempre he estado un poco a caballo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho dibujar, mucho la parte artística. Y cuando descubrí la carrera de ingeniería y diseño industrial es como que dije, guau, aquí se mezclan las dos cosas, ¿no? Entonces, la verdad que me gustó muchísimo, disfruté muchísimo, así como otra gente en la universidad estaba más quemada. Yo creo que mi carrera fue súper práctica, había muchos proyectos, no tiene nada que ver con luego cuando sales mundo de la empresa, ¿no? Pero Ujú. es verdad que lo viví muy parecido, muy de cerca, y luego pues me formé ya más o menos en segundo de carrera, Ujú. había muchísimas optativas y ahí fue cuando siempre había querido montar algo, pero ahí fue cuando realmente más en serio me di cuenta de que ese era mi camino, porque había muchas optativas, yo fui cogiendo más las optativas que tenían que ver con mundo empresa, pues economía, marketing, todo ese tema, te ibas un poco especializando. Ujú. Y ahí fue cuando me empecé a volver loco con el mundo del emprendimiento, a leerme 1000 libros, bueno, en aquel momento podcast no escuchaba, pero bueno, a verme 1000 vídeos en YouTube, 1000 cosas. Y cuando salí de la carrera, pues un poco porque en casa me decían, bueno, primero busca un trabajo que tienes que aprender y tal, y un poco también haciendo caso por
porque lo veía un poco una locura, empecé trabajando. Tuve un trabajo más o menos de 2 años y medio Ujú. en una empresa pequeña, que era una empresa de 20 y pico empleados, en la que pasé de llegar ahí como solo diseñador, solo había un departamento de diseño con un diseñador que era yo, y me tocaba hacer muchas cosas muy locas que si quieres hablaremos, como ahí aprendí mucho a negociar, tuve que viajar a China, llevaba todo el tema de proveedores, de compras en China, y para Qué mí loco. lo de China fue un máster de negociación que me vino luego genial para mis empresas. Aprendí mucho de mi jefe también, porque al ser una empresa tan pequeña yo trabajaba codo con él y era un tipo de estos que son vendedores natos, cosa que yo siempre envidiaba porque yo no lo he tenido de serie. Ujú. Malas ventas lo he tenido que aprender y lo sigo aprendiendo con mucho esfuerzo. Y nada, luego ya en el 2015 fue cuando montamos mi primera empresa, que fue Flip and Flip, que era una startup que reutilizábamos materiales que desechaban las empresas para convertirlos en producto, que en este caso eran mochilas. La Qué monté guay. con mi socio, que era Takata. Estuvimos hasta 2022 con esta startup, pero paralelamente siempre he ido teniendo mi estudio de diseño, que es con el que hacía trabajos de diseño freelance, porque digamos esta startup nunca llegó a dar mucho dinero, ¿no? Entonces, paralelamente iba haciendo otras cosas. Y al final, la pandemia fue lo que me cambió un poco la vida. Tuvimos que cerrar todas las tiendas que teníamos con Flip and Flip. Pasamos a vender cero y fue cuando dije, ostras, tengo aquí un negocio que lo he tenido toda la vida funcionándome bien y no le he prestado atención porque siempre he estado con otros proyectos paralelos. Voy a fuego con Estudio Iber, que es donde hacía trabajos de diseño, de branding y diseño web. Me puse a tope y hasta día de hoy, aunque siempre he seguido siendo culo inquieto y ahora pues he montado Tu cerebro al desnudo con un neurocirujano, que luego hablaremos de ello, Sí, sí, sí. más cosillas en paralelo, ¿no? Qué guay, qué guay. ¿Y cómo sería entonces un día cualquiera en tu rutina o en tu vida? Porque viendo todos los proyectos que tienes entre manos y todo lo que has hecho, no sé, ¿cómo te organizas? Sí, bueno, se me ha olvidado decir que ahora, por ejemplo, estoy Sí. viviendo en Países Bajos desde hace 1 año y medio más o menos. Y esto la verdad que lo digo porque sí que ha cambiado bastante mi rutina diaria, en el sentido de que aquí, por ejemplo, el invierno es muy de hibernar, porque la gente es como que se hace de noche muy pronto, el clima es bastante más malo y la gente no suele socializar tanto. Claro. Entonces me he encontrado con que, o sea, por ejemplo, aquí mi vida social se ha reducido muchísimo comparado con España, que al final allí pues tenemos otra filosofía de vida y socializaba mucho más, tenía muchas más reuniones presenciales con clientes, comidas, etcétera. Ahora estoy como más rutinario, aunque también tengo ganas un poco de recuperar lo de antes, pero digamos que eh, yo lo que hago es pensar en que tengo solo un negocio, porque muchas veces la gente me pregunta esto y para mí es la clave, porque si yo pensara que tengo 2 negocios ahora mismo, me volvería loco. O sea, yo Claro. tengo un negocio, entonces lo que hago es, tengo clientes y más o menos todos los días lo que hago es saber que nada más levantarme, hago deporte, porque es algo que me gusta y lo quiero hacer todos los días. Ujú. Después desayuno, medito un rato y es Qué como que me bueno. preparo para trabajar. Cuando empiezo a trabajar, yo madrugo bastante, me gusta madrugar, me levanto como a las 6, entonces pues a las 7:30 ya he hecho mi deporte, he hecho todo, estoy más o menos ya trabajando. Y ahí es cuando lo primero que hago es enfocarme en vender. O sea, sé que tengo 2 negocios y tengo que vender. Entonces, en Tu cerebro al desnudo tenemos una newsletter diaria, pues escribo el contenido y en Estudio Iber pues empiezo a repasar un poco clientes, seguimientos, buscar nuevas oportunidades y tengo que mandar alguna propuesta, algún presupuesto. Hago cosas que me hagan vender. Y después ya, pues el resto de la mañana lo dedico a producir, que son, pues sobre todo en Estudio Iber, los proyectos que he vendido de diseño web y tal, pues los clientes hacer lo que tenga que hacer para ir avanzando en esos proyectos. Y más o menos sí que me lo distribuyo así, si puedo, si no hay reuniones. Esto te hablo un día que no haya reuniones, que no es habitual, ¿no? Pero luego Claro. por la tarde intento hacer más cosas de Tu cerebro al desnudo. Pues si hay que grabar podcast, si hay que producir algún contenido que estemos haciendo, algún curso, lo que sea, más o menos lo intento hacer por la tarde porque Osman, que es mi socio, que es neurocirujano, Ujú. trabaja en el hospital hasta las 4 de la tarde, entonces es el horario en el que mejor podemos cuadrarnos. Y nada, y luego ya pues cuando puedo acabo de trabajar y ya te digo, los días que por ejemplo hay reuniones o tengo que grabar un podcast o estas cosas, es muy diferente, pero más o menos así sería. Y enlazando con lo que acabas de decir, entonces, una vez acabas tu rutina y estás fuera de tu horario, entre comillas, de trabajo,
¿En qué empleas tu tiempo libre? A ¿Qué es lo ver, que te gusta hacer? por ejemplo, aquí si suelo salir algo a socializar, me gusta hacer deporte, pues por ejemplo juego a pádel o alguna cosa, Ujú. pues algún día sí que me voy por ahí a jugar con gente o al boulder, a escalar, que también voy alguna vez. Luego, sobre todo, estar con mi pareja, que estamos los dos aquí, pues más o menos ella también llega de trabajar y pues ya la última parte de la tarde, noche, pues estamos juntos, hacemos alguna cosa, vemos algo en internet, lo que sea. Ujú. Y también más o menos ese rato es como que si me puedo relajar, hay días que si no estoy con mi pareja o lo que sea, me gusta para formarme. O sea, que yo inconscientemente pienso que no estoy trabajando, pero en el fondo pues me estoy viendo ese vídeo que se me quedó ahí en la cabeza verlo o escuchando ese podcast como te pasa a ti, ¿no? Claro. Haciendo esa serie de cosas que a lo mejor se me han quedado ahí que me apetece hacer Ujú. y que disfruto mucho, que es aprender de otra gente. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el libro que más te ha servido de inspiración, que te gustaría compartir con nosotros? Ostras, pues fíjate que he leído libros buenos que siempre digo, este me ha marcado mucho, pero llevo mucho tiempo diciendo Ujú. que de los mejores libros que he leído es el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Buenísimo. Y cuando lo pienso ya, digo, bueno, lo llevo diciendo mucho tiempo, o sea que este me ha marcado de verdad. Me han marcado muchos, pero es que este, como te decía yo, he vivido una evolución de ser un Ujú. emprendedor que viene del diseño, que pensaba que un buen producto era suficiente para tener éxito en una empresa cuando era novato y no tenía ni idea, a darme una hostia de 1000 pares de narices y darme cuenta de que si tienes un buen producto es mucho mejor porque la gente te va a recomendar, pero para empezar a vender un buen producto no basta, porque si todavía nadie lo ha probado, lo que Claro. necesitas es saber vender. Y yo durante muchos años me creía que no sabía, o sea, yo veía a mi jefe que te hablaba cuando trabajaba en esa empresa, otra serie de personas con las que iba coincidiendo y decía, hostia, es que lo de vender es innato, o se nace o ya está, ¿no? Y como yo me veía que no había nacido con esas habilidades, durante mucho tiempo me pensaba que era imposible. De hecho, en Flip and Flip contratamos comerciales, porque yo pensaba, no, yo no sé vender, tengo que Claro. contratar a alguien que sepa. Y cuando me di cuenta de que me tenía que poner a vender yo, porque hubo alguien que me dijo, un empresario con bastante experiencia, una vez me dijo, el primero que tiene que vender en tu empresa es el empresario, siempre. Y cuando me puse a aprender de ventas y tal, y me di cuenta de que funcionaba, y Ujú. me di cuenta de que empezaba a aprender cosas y funcionaba, me enganché muchísimo a eso. Y el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que no es de ventas, o sea, que lo puede leer cualquier persona que no se dedique a emprendimiento ni nada y le va a servir, es entender al ser humano y entender cómo funcionan las habilidades sociales y entender qué busca una persona para estar a gusto contigo y cómo tú puedes hacer que esa persona esté a gusto y no necesariamente para venderle nada, sino para ayudarle, para mantener buenas relaciones, para lo que sea. Ostras, me dio muchos me abrió los ojos de una manera con muchas cosas que me han servido mucho para todo. Me han servido para mis negocios, Claro. pero también para la vida, para entender, por ejemplo, pues que el trabajo no es todo, que si quieres mantener luego relaciones, pues también tienes que cuidarlas y también tienes que tratar bien a la gente y dedicarle tiempo y hacerles sentir bien. Ese libro lo Es, recomiendo siempre. es muy bueno. Es también de mis favoritos. Al final, habilidades sociales. Es que al final es algo útil tanto en tu Total. faceta profesional como personal. Así que también lo recomiendo. Y vale, ahora vamos a entrar un poco más ya en negocio, en tus proyectos. Y aparte de tu empresa, el estudio IBE, donde diseñas estrategias de marca, diseño de identidad corporativa y diseño de la presencia digital y entre muchas otras cosas, ya podemos hacer una idea más o menos a lo que te dedicas con Estudio IBE. Ujú. Pero vamos a ahondar un poco más en qué es tu cerebro al desnudo. Si pudieras explicarnos brevemente este proyecto. Pues tu cerebro al desnudo como descripción rápida y luego te doy la larga. Vale. La rápida es o sea, un proyecto, una empresa, un negocio que lo que busca es empoderar a las personas a través del uso de su cerebro. Es decir, que las personas entiendan cómo funciona su cerebro en el día a día para que sepan usarlo y de esa manera puedan tener una vida mejor, porque al final el cerebro es la clave para todo en la vida. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que la neurociencia que existía en el mundo ahí estaba muy hablada para el mundo de la ciencia todavía, para la gente común como yo mismo, que yo soy un cliente más de tu cerebro al desnudo, Ujú. era muy difícil de llegar a esa información.
Y mi socio, que se llama Osman, que es neurocirujano, lo conocí a través de un mentor que teníamos común. Me hablaba mucho de él, me empezaba a contar maravillas del cerebro. A mí siempre me había interesado mucho, pues como hablábamos, ¿no? Me gusta aprender cosas para desarrollarme en la vida, pues leía cosas del cerebro, pero esto que me hablaba mi mentor decía, joder, me dejaba siempre con la boca abierta y le dije, joder, yo quiero conocer a ese tal Osman. Y como yo tenía mi podcast, dije, pues oportunidad perfecta, lo traigo al podcast y lo entrevisto. Hice una entrevista que me acuerdo que pregunté mucho a amigos y cosas y gente de mi alrededor que qué les gustaría saber del cerebro, porque yo lo veía un tema muy curioso y me dieron un montón de preguntas muy buenas. Y ese podcast gustó mucho entre la gente que me escuchaba, ¿no? Fue como que era totalmente diferente a lo que había hecho y a la gente le gustó. Y es como que ahí dijimos, ostras, aquí hay algo. Y seguimos manteniendo un poco la relación Osman y yo, pero así sin más. Y a los 2 meses de esa entrevista o así, me contactó otra vez y me dijo, Ignacio, quiero hablar contigo. Y más o menos yo creo que los dos estábamos ahí pensando en lo mismo. Osman llevaba muchos años queriendo montar algo para divulgar neurociencia. Eres neurocirujano, opera el cerebro todos los días, ¿no? Pero siempre ha Joder. estado también investigando en la neurociencia. O sea, es como que ha ido más allá de solo la cirugía en sí. Y me dijo, llevo muchos años queriendo montar algo, pero yo no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea ni de empresas, ni de podcast, ni de nada. Y aparte me cuesta mucho bajar las ideas a tierra, porque soy una persona que estoy ahí en la capa científica, pero estas Claro. cosas no son útiles para la gente. Y como en esa entrevista habíamos hecho ahí un buen tiquitaca, pues cuajamos bien y dije, joder, a mí me interesa mucho esto y lo montamos. Y nació hace un año exactamente, o sea, fue en marzo del 2022 que nació primero como un podcast, sacamos ahí los primeros episodios, ha funcionado muy bien, o sea, yo que tenía mi otro podcast personal, con este fue como el mío que avanzaba así y este hizo así, dije, joder, el tema interesa, creo que hemos llegado en un buen momento también, después de la pandemia, la gente Sí. tiene un poco más de conciencia sobre los problemas de salud mental que antes, yo creo, y creo que todavía queda mucho recorrido, pero que me da la sensación de que hemos llegado en buen momento y a partir de ahí pues estamos construyendo un poco ahora, pasando de la audiencia al negocio para que esto sea algo más grande, ¿no? Que pueda ayudar a más gente. El timing, como tú dices, es perfecto, la verdad, porque después de una pandemia hay mucha gente que quiere comprenderse mejor, entender su cerebro y la verdad que, no sé, me parece también muy loca tu historia, lo de cómo de repente conozco a un neurocirujano y se os ocurrió esta idea, así que, no sé, me parece muy curioso. Y que estáis en un nicho que como que hay como mucho desconocimiento y es información que creo que la gente demanda. Yo el primero, que soy seguidor de Tu cerebro al desnudo, y desde el minuto uno aprendiendo con las cerebrinas diarias, que la verdad que aportan mucho valor. Y la siguiente pregunta que quería hacerte era, ¿con cuánto dinero o recursos empezasteis? ¿Fue algo ¿Tu que cerebro al empezaste ahí? desnudo, dices? Sí, Tu cerebro al desnudo. Vale, no, concretamente este negocio con cero, porque Cero. al Vale. final hicimos muy filosofía MVP, o sea, empezó Ujú. con un podcast, del podcast empezamos a crear luego la newsletter, hasta ahí no necesita el poco dinero, bueno, quiero decir con cero, pues pagar las plataformas de Claro. podcasting y tal, lo pagábamos a medias, pues yo qué sé, pero no pusimos más que eso. Y ya inmediatamente en julio o así, o sea, que no pasó mucho tiempo, sacamos el primer producto que fue una guía de un ticket más o menos bajo, 29 euros así, Ujú. y ya empezamos a monetizar. Entonces, es como que en el mundo de la formación, como el margen es del 100%, digamos, casi, porque solo tienes que quitarle el porcentaje de las plataformas de pago. Ujú. No, yo he tenido negocios como Flip and Flip, que era un producto físico y ahí al final el margen se te queda en un 50 o menos si le Ujú. quitas envíos y tal, pero aquí el margen de utilidad es total. Se Pues lo que dispara. hemos ido haciendo es, como yo tengo mi negocio y os mantiene su trabajo, hasta ahora hemos ido reinvirtiendo todo en marketing, en patrocinar por ahí newsletters, en hacer crecer un poco la comunidad Qué guay. y ha sobrado dinero porque al final, pues ya te digo, se Por- monetiza bien y se reinvierte fácil. Porque en la lista de correos, ¿cuántas personas tenéis actualmente, más o menos? Ahora mismo tenemos 1.800 y algo. Ujú. Qué guay. La empezamos en junio así.
Y fundamentalmente lo que mejor nos ha funcionado, aparte de nuestro podcast, es patrocinar alguna newsletter por ahí. Hemos hecho alguna cosa. Ahora queremos probar alguna cosa nueva. Queremos probar unas campañas en AdWords, en Instagram y tal, que no lo hemos probado, y aunque parece que eso está muy de capa caída, pues queremos salir de la duda y no pensar que como el mercado Ya. dice que eso ya no funciona, oye, eso es una hipótesis, pero vamos a probarlo, porque Claro. imagínate que nuestro punto está ahí, ¿no? Entonces... Hay que seguir probando distintos canales porque nunca se sabe cuál te puede funcionar mejor. Y esta pregunta siempre la hago, que creo que ya me la has respondido, la de cómo ganaste vuestro primer euro. No sé si fue con ese primera guía de 29 euros, ¿no? Supongo, o fue de otra manera. Sí, fue una guía que era la guía narrativa, que digamos que como punto de partida nos ha funcionado muy bien porque te habla un poco tanto de el poder que tienen las historias para tú con otra gente, en el sentido, para conquistar cerebros de otra gente, en el sentido de si quieres vender, si quieres comunicar. Claro. Cualquier persona comunica en la vida, ¿no? Si quieres escribir un libro, si quieres hacer un podcast, cualquier cosa, pero también te explica mucho cómo la narrativa que tú te cuentas a ti mismo es todo en la vida, o sea, todo empieza por ahí, un mal hábito, una falsa creencia que te limita, Totalmente. no sé, todo al final empieza por una narrativa y se arregla trabajando esa narrativa. Entonces empezamos por ahí y eso es lo primero que monetizamos, o sea, que el primer euro vino de ahí, sí, seguro. Muy bien. Y ahora estoy introduciendo también esta pregunta, ahora que está tan de moda el no code, esta herramienta para construir cosas sin código, ¿utilizáis alguna herramienta no code en vuestro proyecto? ¿Y cuáles serían? Sí, a ver, no de las más de estas nuevas que han salido con toda corriente no code, pero al final nuestra web está hecha en WordPress, no deja de ser también no code, ¿no? Exactamente. Luego pues usamos plataformas de email marketing, hasta ahora echábamos MailChimp, pero ahora nos hemos cambiado a MailerLite porque MailChimp se ha puesto carísimo. Por ejemplo, ahora todos los cursos y las guías los tenemos alojadas en Podia, en vez de crearnos nosotros un sistema para vender cursos, lo hemos alojado ahí, que es otra Con plataforma. pasarela de pago, etcétera, ¿no? Sí, tiene también para pues, vender diferentes tipos de productos digitales, desde una guía hasta luego un curso. No sé, está bien montado para eso. Y luego, pues bueno, luego sí que yo en mis negocios personales sí que he usado Webflow, he usado Framer. Mola. Ahí sí que he tocado más, porque al final, pues con clientes y tal, me he metido más en ese mundillo. Pero es que estudio y ver, o sea, tu cerebro al desnudo, de momento, bastante sencillo lo que necesitamos, ¿no? Es una audiencia, aumentar esa audiencia y poder ayudarla con productos o servicios. Está súper bien, claro. Si por ahora con esta estructura sencilla funciona, no hay por qué intentar añadir cosas Sí, nuevas. además yo, claro, me llegas a pillar Mm. cuando empecé a emprender en 2015 y Ujú. seguramente hubiera sido partidario de, venga, hay que montar la super, como te digo, ¿no? Yo tenía mentalidad de producto y te hubiera dicho, hay que montar la super plataforma, no sé qué, y me hubiera puesto a volverme loco. Pero Claro. ahora que ya sé cómo funcionan los negocios y que me he dado bastantes palos en la vida, soy muy partidario de primero balas y luego cañonazos, como me dice siempre mi mentor Juan Carlos. O sea, Qué bueno. empieza en pequeño, pruébalo con lo que tienes y después ya seguirá, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos en Flip and Flip en 2015, montamos la web en Shopify y en Ujú. aquel momento mucha gente nos decía, bueno, pero Shopify será algo momentáneo porque eso es una plataforma muy pequeña y tal. Y luego me acuerdo que yo decía, pero si Hawkers, la tienda de gafas que Sí. vende 100 millones al año, la tiene en Shopify, pero que no es algo momentáneo, que es una No, no. plataforma que te sirve para vender 1.000 euros al mes, pero también para vender 1 millón de euros al día, ¿sabes? Exactamente. Entonces fui un poco cambiando la mentalidad y ahora soy muy filosofía MVP en todo lo que hago, vamos. No, Y, porque y validar y validar, ¿no? sí, porque yo con Flip and Flip tiré mucho, o sea, no tiré dinero porque al final ha sido un gran máster, pero Mm. ahora viéndolo en retrospectiva, perdimos mucha pasta por intentar hacer cosas grandiosas y elocuentes que no teníamos ninguna prueba de mercado de que iban a funcionar y muchas no funcionaban, obviamente. Entonces, primero, por mucho que pienses tú que tienes una idea de la leche en la cabeza, te recomiendo que lo pruebes porque esa idea puede ser que solo sea la leche en tu cabeza, ¿sabes? Entonces, asegúrate de que hay un mercado ahí que tiene sed por eso que le vas a entregar. Mola. Eso quería preguntarte, que cómo, en cierto modo, validasteis que tu cerebro al desnudo empezaba a tener sentido.
como tú dices, viste también un pico en la escucha, en el seguimiento del podcast. ¿Cómo fue eso? Eso es. Yo me acuerdo que el podcast creció bastante relativamente rápido. No sé, pues pasamos de 200 escuchas por episodio rápido a las 1000 y de las 1000 me acuerdo que más, ¿no? Y luego Ujú. hubo un par de episodios que se hicieron virales muy al principio, virales en plan de que un episodio tuvo 11.000 escuchas Qué en locura. podcasting. Pasó con dos, no me acuerdo ahora cuál, pero dos de los del principio nos pasó eso. Y Ujú. eso, claro, nos permitió crecer mucho, como muchos suscriptores en plataformas de podcasting y tal, y ya pasamos como, pues no sé, a tener 30.000 o 40.000 escuchas al mes. Entonces, claro, nosotros nos dábamos cuenta de que es que había interés. O sea, que, pues eso que nosotros percibíamos de que era un buen momento y tal, ya no era solo una percepción, sino que empezábamos a palparlo. Luego lanzamos Totalmente. la newsletter y se empezaba a suscribir gente. Entonces, fue cuando nos fuimos dando cuenta de que podía haber un interés y intentamos monetizar cuanto antes, porque al final, siempre lo hemos dicho, no somos una ONG, queremos ayudar a la gente Claro. y la mejor manera de ayudar a la gente es que pueda ser un negocio rentable y que pueda prosperar. Qué guay. Totalmente. Y quería saber cómo monetizáis este proyecto. Es decir, ya nos da alguna pista con esta guía, Mm. pero ¿qué vías de monetización tenéis? Por ejemplo, ¿tenéis patrocinio o sé que hacéis también asesoría? Cuéntanos esas vías del negocio. Eso es. No hemos hecho patrocinios porque es como que no queremos, nos dan un poco de como lo vemos como un negocio muy personal, nos Claro. han ofrecido alguna vez patrocinar la newsletter y tal, y no lo vemos, es como que nos da la sensación de que podemos un poco prostituir y queremos cuidar a la audiencia. Entonces, todo ha Vale. sido producto propio y lo que Ujú. hacemos es, empezamos con una guía de ticket bajo, luego sacamos otra, entonces ahora mismo tenemos como dos guías que Sí. son un producto que de puerta de entrada, si nos conoces poco y quieres probar, es una inversión de 20-30 euros, pues bien, ¿no? Conforme va subiendo en el escalón, bueno, partimos desde que damos un montón de contenido gratis, te lo explico así mejor, ¿no? La pirámide que planteamos es así. Si no quieres invertir dinero, tienes un podcast semanal y una newsletter diaria, que ahí te vamos a aportar píldoras de neurociencia gratis. A Ujú. partir de ahí, solo tienes gratis y ya puedes aprender un montón. Si quieres seguir, las guías, entre 20 y 30 euros. Unas guías más teóricas, pero que van un poco con ejemplos enfocadas a que sepas luego aplicar eso. Vale. Después tenemos un curso, que es el curso de la verdadera motivación, que digamos que es la base de todo cerebro próspero y sano, porque es si tú en la vida no sabes diferenciar una motivación interna de externa y estás ahí un poco perdido en la vida, es porque te falta motivación. Todos los problemas que al final muchas veces nos vienen en la vida acaban en el mismo punto y nos dábamos cuenta de esto en las consultorías, que eso es, está el curso y el siguiente rango de precios es la consultoría. Gente que ya nos contrata uno a uno porque quiere que le ayudemos a conseguir un objetivo. Entonces, eso lo hemos ido perfilando mucho. Al principio era una única sesión suelta, luego nos dimos cuenta de que no tenía sentido porque el cerebro no lo cambias en una hora, entonces necesitábamos algo que tuviese más continuidad. Ujú. Y ahora tenemos un plan que son 3 meses, porque 12 semanas a nivel científico es el periodo mínimo que se necesita para producir un cambio en la estructura y función de un cerebro. O sea, un cambio real, científico, que si hicieras un escáner en el cerebro en la semana 1 y la 12, podrías ver cambios palpables en ese cerebro si esa persona aplica lo que haces, porque nosotros siempre decimos, tu cerebro lo tienes tú. Aquí, no, Claro. aquí lamentablemente Osman no puede hacer lo que hace en el hospital Ujú. de abrirte la cabeza, tocarte 4 cosas y ese mal hábito o ese problema de autoestima o lo que sea, arreglártelo. No, Exacto. te vamos a dar las herramientas, pero esas herramientas las tienes que aplicar tú. Y tenemos las guías, o sea, tenemos las consultorías. A partir de ahí hemos ido también trabajando con algún cliente del sector deporte de alto rendimiento, etcétera. Hemos visto que también es muy útil para esa gente, porque gente que está un poco en casi alcanzando la élite de deportes y tal, son personas que tienen que poner su cerebro a punto y que sufren mucho a veces y que es muy complicado esa gestión. Ujú. Y ahora estamos también empezando para ofrecer cursos a empresas. Pues al final, en vez de ir a una persona, poder ir a una empresa que haya X trabajadores y Claro. formarles a todos en un tema concreto, bien sea en el cerebro y el marketing, o bien sea en el cerebro y las finanzas, o en el cerebro y el diseño, Qué o en bien. el cerebro y la inteligencia emocional para gestionar personas de líderes, etcétera, como lo que sea.
Ahí ya se os abre un abanico infinito de posibilidades, la verdad. Claro, es como que te lo explica así porque es un poco Mm. la pirámide que vemos. Sí, Nos damos cuenta de que al final nuestro negocio tiene una parte buena y mala, es que todo el mundo tiene cerebro, es decir, no vamos a nos podríamos ennichar en algo concreto, pero es que realmente si queremos podemos ayudar a casi todo tipo de gente. Aunque obviamente lo hemos ido definiendo, porque al principio nos venía mucha gente más que necesitaban a lo mejor un psicólogo, o gente con problemas muy gordos, y ahí no queremos atraer a esa gente porque nos damos cuenta de que no somos la mejor solución a sus problemas. Nosotros siempre lo claro. decimos, no sustituimos a un psicólogo, no somos un psicólogo ni somos un psiquiatra, somos otra cosa. A nosotros tiene que venir alguien que está relativamente bien y Ujú. que no es que quiera solucionar un problema tan profundo, sino que lo que quiere es potenciar algo o llegar del punto A al punto B, pero Vale. no del punto menos A la, ahí vas a necesitar un profesional que te ayude. Y claro, por eso va un poco la pirámide así, pues para que a nivel económico nadie se pueda privar de saber cómo funciona su cerebro y potenciarlo. Entonces, obviamente, nuestro tiempo y nuestra atención te la vamos a dedicar más en profundidad si tienes más capacidad económica o menos. Sí, sí, la verdad que con esta pirámide de valor que nos has descrito, queda todo mucho más claro. Hay posibilidades para todo. Y me gustaría también saber cómo llegáis a vuestros potenciales oyentes barra clientes, pero más enfocado al principio, porque vosotros lanzáis un podcast, sois totalmente nuevos. ¿Cómo llegasteis a esas primeras personas, a esas primeras escuchas? Las primeras escuchas, lo único que hicimos así un poco de pagar fue, por ejemplo, en iVoox, la plataforma de Sí. podcasting. Me acuerdo que pagamos el plan, el más alto que hay, no, el penúltimo, no me acuerdo cuál es, Ujú. el Rocket o el Growth, ya no sé cuál es. Y eso es verdad que al principio nos ayudó bastante a A crecer, despegar, ¿no? Ujú. aparte de que no sé si eso nos ayudó o qué, a que hubo un par de episodios, como te digo, que se viralizaron. Entonces, eso es lo que nos hizo crecer. Luego empezamos redes sociales y TikTok nos funcionó relativamente bien al principio, crecimos más o menos rápido. Y digamos que es que todo lo que, o sea, en el embudo que tenemos diseñado, Mm. la puerta de arriba fundamentalmente es nuestro podcast, que es, ya como te digo, pues ahí al final hay 40 mil escuchas al mes. También en YouTube ahora estamos creciendo bastante con shorts, etcétera. Y después entrevistas que nos van haciendo como esta u otras que va Osman o colaboraciones con otra gente. Y eso es lo que más nos ha dado a conocer. Al principio, sobre todo, el podcast. Al principio solo el podcast. Fue después cuando empezamos con algún patrocinio. Me acuerdo que patrocinamos la newsletter de Joan Tubao y fue una locura la gente Joder, que vino de ahí. O sea, nos funcionó muy, muy bien. O sea, yo siempre lo digo porque digo, joder, es que estamos súper contentos y si lo tengo que recomendar a nosotros, ojo, nos ha funcionado bien. Puede que a ti exacto. no, puede que a otra persona no. Y eso como que nos duplicó la lista, la newsletter de Jan Tubao, o sea, fue una locura. Hostia, Y pues qué bueno, locura. luego sí, fue muy loco, ya te digo. No esperábamos tanto. Y luego hemos ido probando algún otro patrocinio. No ha sido ya como lo de Jan Tubao. Esto siempre pasa, ¿no? Tienes la suerte del principiante y luego piensas, ya empiezas a hacer números y dices, ostras, pues me sale súper barato captar nueva audiencia. Pero no es todo es así. Y vamos probando cosas, redes sociales, shorts, TikToks, pues es un poco ese tipo de cosas, pero ya te digo, al principio podcast. El podcast fue lo que hizo todo. Eso es lo bonito también de este tipo de proyectos, que te da la posibilidad y la flexibilidad de ir probando todo lo posible, distintos canales, e ir al final viendo métricas y cuál os funciona mejor para enfocarte un poco más en eso. Y para hacernos una idea, ¿nos podrías dar un rango de facturación del proyecto a un año? Quiero que la gente vea que cuando se hace un proyecto bien y sólido, también en el mundo del podcasting, pues se pueden conseguir cosas. Sí, el año pasado que empezamos a monetizar, claro, no llevamos ni un año monetizando, ¿no? Pero el año pasado que empezamos como a mitad, julio o así, ya te digo, julio o así creo que fue, Ujú, pues más o menos nos salió una facturación de 1.000 y poco euros al mes, ujú. de media. Qué bueno. Y este año está un poco más porque hemos captado algún cliente como te digo, de recurrentes, de gente de alto rendimiento y tal, que nos ha cogido ya un poco más de continuo. También Sí. el curso, al principio estábamos vendiendo solo guías, entonces con guías de 20-30 euros, al final hay que vender muchas para que la facturación sea interesante. Ahora que ya hemos diversificado más y tenemos productos como el curso, que es un ticket un poco más alto, y las consultorías y tal,
pues está subiendo un poco, pero bueno, cuesta, o sea, quiero decir, también al principio te das cuenta de que tienes mucha audiencia, pero o sea, tienes que ser consciente de que de esa audiencia hay un porcentaje más pequeño, más grande, pero hay un porcentaje que solo ese porcentaje está dispuesto o interesado a pagar por algo. Hay mucha gente que no está interesada en pagar y genial, ¿eh? Para eso tenemos, como te digo, el podcast gratuito y la newsletter y ahí lo van a tener. Pero claro, te vas dando un poco cuenta de eso, de que cuesta también, porque tienes que ir puliendo mucho la audiencia que tienes. Al principio tienes una audiencia que es la que has ido cogiendo por inercia. Como te digo, nosotros atraíamos gente, mucha gente le hemos tenido que decir que no le podíamos ayudar, porque ya te digo, nos venía gente con otro tipo de problemas que le recomendábamos otro tipo de ayuda. Y poco a poco, pues a través de reenfocar el contenido, estamos haciendo ese trabajo que cuesta de cambiar un poco a la audiencia para que sea una audiencia más enfocada a lo que podemos venderle, porque obviamente nos interesa eso, ¿no? Nos interesa tener gente en nuestra lista que le podemos ofrecer productos o servicios y que les pueden ayudar y los puedan comprar. Y ahí lo hacemos sobre todo con el contenido, pues cambiando un poco la dinámica del contenido. Hemos cambiado la identidad visual, hemos cambiado el tipo de contenido que hacemos en el podcast, hemos cambiado la identidad narrativa, la identidad sonora, cambiamos toda la melodía del podcast. Hemos cambiado un poco los temas de los que hablamos en la Cerebrina Diaria, como dices, que es esa newsletter. Mola. Y a partir de ahí lo vamos un poco reenfocando. Pero yo creo que ese sí que es el gran aprendizaje para mí de construir una audiencia, que una cosa es construir una audiencia y otra cosa es construir la audiencia que necesitas, que eso es más complicado. Y me parece súper interesante todo esto que nos acabas de contar. Porque al final es la realidad. Es la realidad que no nos vendan otro tipo de cosas que no suelen ser. Me gustaría preguntarte, porque ya que has conseguido retener o aprender tanto conocimiento de Osman y sobre el cerebro, si nos pudieras dar algún tip sobre el cerebro o alguna curiosidad que te llamara mucho la atención y recuerde. A ver si no meto la pata, Osman, perdóname si escuchas esto. No, pero a ver, yo para mí cosas súper reveladoras ha sido generalizando, entender que tenemos una gran capacidad para cambiar nuestro cerebro, como te decía, a nivel científico, a nivel de estructura y función. Yo era consciente de la plasticidad cerebral y todo eso, pero no era consciente hasta tal punto, hasta tal punto de que podemos cambiar, no te diría todo, pero muchísimas más cosas de las que nos imaginamos. Y eso para mí es el primer gran aprendizaje de este año, de abrir los ojos y decir, ostras, somos mucho más responsables. Claro, esto también yo creo que, y nos hemos dado cuenta, esto también es el motivo por el que a mucha gente le da miedo conocer su cerebro, porque es una gran responsabilidad, porque te das cuenta, y a mí me ha pasado, de que ya no te puedes quejar de que los problemas que tú tienes son culpa de la sociedad o del de afuera. Exacto. La mayoría de las veces te das cuenta de que tú tienes el poder para cambiar todo en tu cerebro, que una percepción de fuera mala, al final lo de fuera no va a cambiar, pero tú puedes trabajar tu cerebro para que como lo percibas sea bueno y te favorezca a ti. Entonces, ese es lo primero. A nivel grande, la responsabilidad. O sea, saber la responsabilidad que tengo con mi cerebro y que si algo me va mal, la culpa es mía y la solución está en mi cerebro, y que si algo me va bien es porque lo he hecho bien en mi cerebro. La segunda que esto siempre lo cuento y me ha ayudado mucho a mi negocio de diseño con mis clientes, es entender que el cerebro es emocional por naturaleza. Esto siempre se dice, pero somos mucho más animales de lo que nos creemos en general. Y por lo menos en mi caso me ha pasado, y con mucha gente lo noto, ¿no? Nos creemos que somos mucho más racionales de lo que somos. Es verdad que somos la especie más racional dentro del mundo animal, pero esto, cuando me lo explicó Osman, para mí fue muy revelador. O sea, entender que la parte racional del cerebro es relativamente nueva, así como la parte emocional lleva desde los orígenes animales del cerebro reptiliano, la parte racional lleva muy pocos miles de años en comparación. Entonces esto hace que nos cueste mucho, y la mayor parte de los problemas del ser humano, si te das cuenta, siempre acaban siendo en la gestión emocional. Sí. Porque nos creemos que podemos controlar nuestras emociones siendo racionales,
Y eso es imposible, no las puedes controlar, las puedes gestionar. Claro. Y esto es algo clave, o sea, quitarte la presión de que tú no puedes controlar tu cerebro, tú no puedes controlar tus emociones, no eres una máquina, y eso es lo que nos diferencia de una máquina y de la inteligencia artificial y de todo. Tú lo único que puedes hacer es aprender a gestionarlo bien, y eso es clave. Y a mí me ha ayudado mucho porque me dedico al diseño y al final necesito entender cómo funciona el diseño o sea, el cerebro de la persona que va a recibir mi producto, mi servicio o mi web o el producto que estoy diseñando o la marca que estoy diseñando. Entonces, entender cómo funciona es clave para todo. Para ti mismo y para lo que hablábamos antes de Dale Carnegie y del libro de Relaciones Sociales. Y otra cosa, ¿qué más te podría decir? El tema de los hábitos, por ejemplo, son cosas que nos hemos ido dando cuenta mucho en las consultorías. La mayoría de la gente tiene problemas derivados de gestión emocional, de los hábitos, porque un hábito es algo que es muy fácil de hacer, pero muy difícil de deshacer. De hecho, siempre lo decimos, que cuesta mucho más deshacer un viejo mal hábito que crear uno nuevo por encima que haga que se te acabe olvidando el viejo. Entonces, este tipo de cosas, a la gente, yo me doy cuenta de que mucha gente que nos ha venido a las consultorías y tal, hostia, es que le traen de calle los hábitos, porque al final somos el resultado de lo que hacemos, que lo que hacemos viene determinado por lo que pensamos y lo que sentimos, pero al final lo que determina el resultado de nuestra vida es lo que hacemos. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que hacemos de manera inconsciente. Esto no te sabría decir ahora, pero es que me acuerdo que era una pasada. No sé si nuestro cerebro gestiona 40 millones de bits conscientemente por 400.000 millones, que es, no sé, una barbaridad. O sea, el porcentaje es de 0,001 lo que gestionamos conscientemente comparado con lo que gestionamos y nuestro cerebro hace inconscientemente. O sea, tu cerebro está haciendo cosas todo el rato que ni te enteras. Y la narrativa que hablábamos antes, por ejemplo, es súper importante porque tu cerebro te está contando cosas todo el rato que muchas ni te enteras. Pero no te enteras, pero a lo mejor es lo que te está haciendo que te sientas mal, que estés frustrado, que estés triste, que sientas impotencia. Entonces, todas esas cosas, saber detectarlas y estar más atento y para poder gestionarlas es clave. Y no sé, un poco esas cosas se me ocurren. Hay muchas, pero yo las cuento de una manera mucho más superficial porque si profundizo más voy a meter la pata. Pero claro, Osman coge y le dices, ¿qué pasa cuando esto? Pues te lo destripa de cabo a rabo y muchas veces dices, ostras, ahora entiendo esto que me pasó el otro día, no sabía por qué, pero si me explicas esto, ostras, pues yo ya sé que, por ejemplo, la mayoría de las cosas se suceden inconscientemente, entonces lo que tengo que hacer a lo mejor cuando me pasa esto es, por ejemplo, yo que me dedico a la creatividad, una cosa también así muy tonta, pero muy reveladora. ¿Qué me pasaba? Que antes quería llenarme la agenda de cosas para ser súper productivo. Claro. ¿Qué pasa con eso? Que si te dedicas a un trabajo creativo, eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una tarea de creación de un proyecto, no puedes inmediatamente que acabas de terminar esa, pasar a la siguiente. Porque hay una cosa que se llama residuo atencional que hace que tu cerebro se quede durante una hora y media procesando todo eso. Entonces tú, por mucho que luego quieras pasar a otra tarea, que por ejemplo también sea creativa, no vas a poder, o sea, no vas a ser productivo, vas a estar desperdiciando el tiempo, vas a intentar pegarte cabezazos contra la pared, porque realmente hay un residuo atencional que no le estás dejando que haga su trabajo y tú no puedes ir contra la naturaleza y la biología, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si luego esto me ha enseñado, por ejemplo, que si tengo una tarea creativa, la de después no va a ser creativa, va a ser mecánica. Pues a lo mejor tengo que ponerme a diseñar una cosa que ya la tengo pensada, no tengo que pensar ni crear nada y solo tengo que ejecutar. Pues bueno, algo que me puedo poner con música incluso, pues me pongo a hacer eso o a hacer algo mucho más mecánico. Pero bueno, esta serie de cosas que desconocía antes, lo que me hace dar cuenta es que cuanto más sé el cerebro, más me doy cuenta de todo lo que me falta por saber, pero más me doy cuenta de lo útil que es. Y yo siempre lo digo, es que soy el primer creyente de tu cerebro nuevo. Yo soy el primero que cogí a Osman y dije,
tengo muchas preguntas que hacerte, te las hago. Y entonces a partir de ahí pienso, ostras, muchas de las preguntas que le hago yo en el podcast, hay gente que dice, ostras, pues esta pregunta también la tenía yo. Qué interesante. Qué interesante toda la información que nos acabas de dar y veo la importancia de comprender bien a nuestro cerebro para ponerlo luego a trabajar en nuestra dirección, es decir, en nuestro beneficio. Fua, me has flipado, me has volado la cabeza con todas estas curiosidades del cerebro. Me he quedado con ganas de más, la verdad. Ojalá traer algún día también a Osman. Pues sí, Y, hombre, él encantado, ¿eh? y así que tomo nota para poder traerlo, porque sería increíble. Y para ir también acabando ya la entrevista, me gustaría que le dieras algún tipo de consejo a alguien que esté pensando en montar un proyecto y lanzarse a la piscina. Ese tipo de consejo que te hubiera gustado a ti saber antes de montar tus primeros proyectos, que se aprende con la experiencia. El primero, que es muy obvio, lo dice mucha gente, pero me acuerdo de ese mensaje de Twitter que me dijiste tú, lánzate ya, o sea, no le des más vueltas Totalmente. porque ese producto o ese servicio que tú crees que tiene que ser perfecto y que imaginas algo perfecto y que al principio cuando empezamos a emprender, yo en la primera startup Flip and Flip nos tiramos 1 año y medio creando los prototipos del primer producto, que era una puta mochila, que no te estoy hablando de una inteligencia artificial ni de un robot, Claro. ¿sabes? Sí, sí. Pero queríamos hacer el producto perfecto. Y es que luego te das cuenta de que lo que he dicho antes, y esto para mí es súper clave, el producto perfecto es para ti. Por muchos estudios de mercado que hagas, por mucho Sí. lo que te enseñan en todas las escuelas de business y tal, hace un modelo de negocio, un business model canvas, todo eso, está muy bien, pero está muy bien cuando ya llevas montadas unas cuantas empresas y la experiencia te hace que hagas un business plan con experiencia. Pero al principio, cuando es tu primer negocio, ese business plan te lo estás sacando de la manga y la mayoría de las cosas que ahí pones luego no se cumplen. Entonces, Exacto. cuanto antes lo lances es mejor porque te vas a dar cuenta de que todas esas hipótesis que tú hacías, pues seguramente un 90% se vayan al traste. Y cuanto antes te des cuenta y menos dinero te hayas gastado y menos tiempo hayas invertido, mejor, porque antes podrás cambiar las cosas y ir aprendiendo e ir puliéndolo. Entonces, yo eso diría, empieza en pequeño, empieza cuanto antes y aprende, y es como vas a aprender. Qué guay, tío. Coincido, suscribo cada palabra de la que has dicho. Y para ir acabando también esta entrevista, ¿hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí? Pues mira, me gustaría preguntar, y esto es algo que siempre lo pregunto, y es, eh, ¿qué, qué proyectos tienes a futuro? O sea, ¿cómo te ves en 10 años? No sé si esto es una pregunta que solo me interesa a mí y hay gente que luego me dice, bueno, yo fluyo más, me da igual, pero pienso que como mi cabeza funciona así, la de los demás también, pero no lo sé. Me gustaría saberlo de ti. Vale, muy buena pregunta. Y lo tengo bastante claro. A futuro me veo rodeado de esas personas dentro de un ecosistema emprendedor y sobre todo creando y ayudando a lanzar proyectos, porque es algo que me flipa. Esas fases iniciales de ideación, de creatividad, de innovación, del lanzamiento de un proyecto donde todo tan nuevo, con mucha incertidumbre, es donde es lo que más me flipa, como te digo, es lo que más Ujú. me hace vibrar. Entonces me veo ahí, me veo cuando he estado ayudando a algún que otro proyecto en alguna sesión y veo que lo que le aporto o las ideas que les doy les sirven, las ponen en práctica, les funcionan, se van felices, con motivación, a mí eso, no sé, me llena por dentro. Entonces me veo lanzando proyectos y ayudando a lanzarlos. O sea, así como consultor o dentro de una aceleradora o de un venture builder o algo así, ¿no? Sí, no podría concretártelo, pero todas Mm. esas cosas que me acabas de decir me cuadrarían. Pero es muy importante eso, ¿eh? Porque te vas dando cuenta de que luego cuando montas una empresa dices, hay tantas cosas que no me imaginaba, porque montar una empresa al final es hacer de todo al principio, ¿no? Y luego te Ujú. das cuenta de que muchas cosas no te gustan y otras sí. Entonces, tú creo que tengas eso claro, creo que es un gran paso ganado. Además, una profesional como Ana, de Territorio Coaching, que le mando desde aquí un saludo, me dijo un día que tal vez este podcast que estoy haciendo de idea de negocio ya de forma inconsciente sea algo que me pueda servir en mi misión y visión
o mi propósito, como me acabas de preguntar. Y yo ahora mismo no sea consciente, pero la verdad que a lo mejor el día de mañana, cuando mire atrás y una todos los puntos, puede que todo esto tenga muchísimo sentido. Hombre, ya de primeras, por donde dices que vas a 10 años, se le ven bastantes puntos en común al podcast. Y es que luego evolucionará a donde tú quieras. O sea, Exactamente. lo llevarás a donde tú quieras. Eso es lo bueno de un proyecto tan personal, que no te pone límites, que evoluciona contigo. O sea, que ojalá vea yo esa evolución. Qué guay, Ignacio. Por supuesto, estaremos en contacto. Yo también te seguiré de cerca, porque me flipa todo lo que haces, todo el mimo, todo el diseño, todo lo que pones en tus proyectos. Y para ir cerrando las entrevistas, me gustaría que tú despidieras el podcast y sobre todo que nos dijeras dónde podamos encontrarte. Dejaré toda la información en las notas del episodio, sitio muy importante que todo el mundo debe visitar, porque muchas veces ahí se dejan las mejores pepitas, incluso regalos o incluso esa información de valor que se queda resumida en esas notas del episodio. Así que, Ignacio, cuando quieras. Pues mira, mi negocio principal ahora mismo es Estudio Iber, que es un estudio en el que nutro todo lo que yo he ido aprendiendo en mis negocios para ayudar a clientes a no solo diseño de páginas web o de identidad, sino diseño de negocios digitales. Me he centrado mucho más en la estrategia y creo que ahí es donde aporto valor, en que montes algo online que funcione. Qué guay. Y eso es estudioiber.com, que ahí también encontrarás mi podcast que decía Antonio de Spoiler. Y después tucerebralesnudo.com es este proyecto en el que te decía que te enseñamos cómo funciona tu cerebro en el día a día, en las cosas, como he contado, más básicas del día a día y en las más profundas, para que aprendas a gestionarlo y potenciarlo. Y ahí es tucerebralesnudo.com. Tenemos una newsletter diaria con una pequeña píldora de neurociencia, que la idea es que la leas en un minuto, pero que te deje rumiando y pensando todo el día. Y ahí también vamos contando todo lo que ofrecemos, el podcast, etc. Así que eso es un poco las dos webs. Muy bien, pues lo dicho, dejaré toda la información abajo. A vosotros los que me estáis, a vosotros los que nos estáis viendo y escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más y os mando desde aquí un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!